Amigos, buenos días. Llevaba unos días sin hacer vídeos porque he estado ocupado en muchas cosas y os podéis encontrar pues que tenga esta variedad de que hay días que hago vídeos y otros días que no he tenido tiempo de hacer vídeos porque otras ocupaciones me han absorbido. Pero bueno, hoy voy a tratar de pacto de gobierno entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, entre PSOE y Sumar. Se dice que es un pacto de gobierno para un programa esto que diríamos muy social. Es decir, el Estado estará omnipresente en todo. Os cobrará muchos impuestos, pero el gobierno subvencionará muchas cosas y gastará mucho dinero, muchas cosas, muchas de las cuales también pues no sirven. Y así irá este pacto de gobierno que se basa en un programa político que lo más alejado de lo que es el liberalismo, la libertad. Voy a hablar de lo más destacado, me centraré en un par de cosas. Primero ha dicho que, por ejemplo, que se van a prohibir los vuelos en avión que duren menos de 2 horas. Pero bueno, aquí en España en avión 2 horas no va nadie 2 horas. Porque, por ejemplo, entre Barcelona y Madrid, si tomas un avión, en media hora ya llegas. O sea, que se va a prohibir prácticamente los vuelos en toda España. Y tendrás que usar el tren. Y el tren, pues, hay que esperar, tarda más. También tiene sus inconvenientes. Y esto ha provocado, por ejemplo, que compañías de vuelo hayan tenido un bajón muy fuerte en bolsa. Ya veis que cada vez que Yolanda Díaz abre la boca, el pan sube. Pues se ha desplomado en bolsa estas compañías que se dedicaban al transporte de viajeros por avión. La excusa es la revolución verde, que contamina mucho, que el tren no contamina, pero el tren va como electricidad. Pero bueno, si esto es así, nos vamos a encontrar que es muy caro. Por una parte, os van a privar más de las libertades porque no podréis llegar más pronto, no tendréis la libertad de utilizar el avión para llegar más pronto y os puede salir más caro también porque usar el tren a unas determinadas distancias ya el precio que está la electricidad, porque están poniendo todo el tipo de trabas en la creación de electricidad, pues la poca electricidad que quede va a resultar mucho más cara. Lo que se pretende es que la gente ni viaje en avión ni viaje en tren. ¿Cómo están limitando la electricidad? Pues, por ejemplo, están derribando muchos pantanos, están derribando muchas centrales térmicas con la excusa de esta supuesta revolución verde que va aparejado con la Agenda 2030 y que de verde no tiene nada en absoluto. Se dice que es para evitar las emisiones de carbono, cuando en realidad, según los científicos, la atmósfera del planeta necesita aún más carbono y la atmósfera del planeta no está peor que antes porque se ha comprobado que hay muchos más árboles que antes, que el planeta está mucho más verde que antes y que no se está sobrecalentando, sino que las capas de hielo en la Antártida y en el Océano Ártico pues han aumentado, se han extendido mucho más. O sea que, vamos, en vez de calentarse el planeta, la tendencia es más bien a que baje un poquito más la temperatura. En todo caso, lo que la atmósfera necesita es aún más emisión de carbono, porque esto les va muy bien a las plantas. Y en el planeta, si hay más plantas, se limpia más todo el medio ambiente y el clima acaba siendo más equilibrado y se reducen más las sequías. Por tanto, es preciso un poquito más de carbono. O sea que el tema de que los aviones no utilizarlos o prohibirlos porque emiten emisiones de carbono es totalmente falso. Luego, el tema de la reducción de la jornada laboral. Si hasta ahora hacían 40 horas, ahora serán 37 y medio, 2 horas menos. ¿Qué significa esto? Significa que los que más se van a beneficiar van a ser los funcionarios, los privilegiados, los que viven a costa de vuestros impuestos, porque los funcionarios ya sabéis que no tienen que competir, saben que una vez conseguida la plaza por opositar y por ganar la oposición,
saben que no los van a despedir, por tanto no van a competir, trabajarán como quieran, que quiere decir que van a trabajar lo mínimo posible. Por eso son los más privilegiados y además porque perciben sueldos que para el mismo trabajo en el sector privado en muchos casos supera al doble. O sea, está demasiado bien pagado y tiene muchos privilegios y ahora le añaden el privilegio de trabajar menos horas. Y fijaos también lo privilegiados que son algunos funcionarios, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, la policía, la Guardia Civil, que se pueden jubilar con 60 años. Y sin embargo, un albañil no se puede jubilar con 60 años. Lo obligan a los 65 o a los 67, depende de la edad y depende del tiempo que lleven cotizados. Son trabajos muy penosos, los de trabajar en el campo, la agricultura, los trabajos de la albañilería que acabo de exponer, o de la pesca, o de forestal. Hay muchos trabajos que son muy duros y sin embargo estos no permiten, no consienten que se jubilen antes. Y además tienen que competir, por tanto tienen que trabajar de la mejor manera. Pues tienen que poner muchos esfuerzos, tienen que romper mucho la cabeza en que las cosas salgan bien. Para un funcionario esto pasa de esto, no lo necesita, sabe que no lo van a despedir y sabe que siempre está en condiciones de pedir más. O sea, para estar mucho mejor, es decir, pagas más altas, trabajar lo menos posible, tener un puesto de trabajo con todas las cosas al día, es decir, por ejemplo, los ordenadores más modernos, o si trabajas en un hospital, pues los aparatos sanitarios más modernos, disponer de vehículos para su desplazamiento, en fin, toda una serie de privilegios que se favorecen mucho a los funcionarios. Sin embargo, el tema este de la reducción de horas, pagando lo mismo, pues van a encontrar las empresas que tendrán que pagar lo mismo por menos horas de trabajo, por producir menos. Y además, aplicarlo por ley. Esto significa también indirectamente que los precios tendrán que subir por ley. Y esto les favorece al gobierno, porque sube los precios, sube la recaudación. Pero esto no es nada bueno. Fijaos qué pasa con el tema ese de que se va a producir menos y se va a competir menos por hacer menos horas de trabajo. Pues que hay otros países donde se trabajan menos horas hay países que se trabajan muchas más horas y tampoco tienen estas enormes cargas fiscales y por tanto pueden competir mejor contra España. Esto quiere decir que, por ejemplo, fabricar un televisor, fabricar un coche, fabricar un ordenador, la gente de otros países, por ejemplo, de China o de Tailandia o de la India o cualquier otro país de América, trabajan más horas y pagan menos impuestos. Entonces les puede salir un producto mucho mejor, porque se trabaja con más libertad. También porque se tiene que competir más, y trabajando más horas y produciendo más. Esto significa que al final el producto puede salir mucho más barato. Entonces, si lo que ocurre en todo el mercado, de cualquier lugar del mundo, sea un sistema capitalista o un sistema socialista, sea un país más liberal o sea un país más socialista, al final los consumidores, para lo que les prevalece para ellos es el precio y la calidad del producto. Entonces van a comprar productos de la India, de cualquier país de América, o de Tailandia, o de Filipinas, o de Formosa, o de Corea, o de Japón, o de Rusia, o de cualquier país que dé mejor calidad y a precio más barato. Entonces no podremos competir con estos otros países que trabajan muchas más horas. Me parece bien pues que se tenga que trabajar menos horas, porque así la gente que trabaja dispone más tiempo para sí misma. Pero esto tiene que ser en una situación en la que la economía del país haya competido y haya superado a las economías de los otros países. Imaginaos, fijaos, que yo empecé a trabajar con 14 años. Y cuando yo tenía 14 años, hacía ya un año que Franco se había muerto. Y la mentalidad de aquella época era trabajar mucho y trabajar muchas horas. Se trabajaba mucho, se ganaba poco, pero el poco dinero que se ganaba tenía mucho valor. Y se podía comprar muchas cosas. Incluso un matrimonio podía constar de la esposa, 3 hijos, y solo trabajaba el hombre. Y podía mantener a todos.
podía pagar la hipoteca de la vivienda, fuera piso o casa, y los podía mantener a todos. En aquellos tiempos, en la época de los últimos años de Franco, los primeros años después de Franco, las cosas ya eran así. Yo os digo, yo empecé con 14 años y pues hacía un mínimo de 10 horas, porque en donde yo trabajaba, en el pueblo, en la ciudad donde yo trabajaba, yo que trabajaba en el sector de la construcción, la norma era en hacer 10 horas. Pero no son exactamente 10 horas, porque las horas de las 10 horas son las horas que se trabajan y se deja aparte el tiempo de ir de casa al trabajo. Y de ir a casa al trabajo, pues pueden ser un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, depende del lugar a donde estuvieras destinado para trabajar. Porque yo entonces hacía de peón de la construcción, es decir, me dedicaba a la construcción de pisos o de casas y tenía que ir ahí a donde me tocaba el trabajo. Y eran 50 horas a la semana. ¿Y cómo esto de 50 horas a la semana? Porque así eran los usos y costumbres del lugar. La gente, los albañiles, los peones, pues consideraban que las 40 horas legales eran muy pocas y trabajaban 50 horas, porque no tenían bastante. Y fijaos, no tenían bastante en una época comparada con la actual, en la que trabajan hombre y mujer con uno o como mucho con dos hijos y no llegan a fin de mes, no llegan. Mientras que en aquella época, pues trabajando solo el marido, sí se llegaba a fin de mes. Y el marido podía mantenerse a sí mismo, a mujer y a 3 hijos o a los hijos que tuviera, los podía mantener. Bueno, pues se trabajaban 50 horas. ¿Y qué pasa? Pues si trabajas más, produces más. ¿Qué significa trabajas más y produces más? Significa, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, haciendo un cuarto de baño, yo que soy un especialista, pues acabo de poner todos los azulejos, una vez terminados, pues ya doy trabajo al peón para que los rejunte y para que los limpie. Y así se produce más, se hace más trabajo, se genera más valor, se genera más dinero. O si yo, por ejemplo, estoy haciendo unas paredes, y estas paredes en toda una semana de hacer unos pisos y haciendo, después de haber hecho la estructura, hacerlo de levantar las paredes de ladrillos, pues si en una semana en vez de hacer 40 horas, así 50, has terminado poniendo muchas más ladrillos. ¿Y esto qué significa poner mucho más ladrillos? Significa, pues, tienes que comprar más ladrillos, gastas más cemento. Y si lo haces así, pues, das más trabajo a la fábrica de cemento y a la fábrica de ladrillo. Y al vendedor del material también le das más trabajo. Y al transportista que te lleva el material le das más trabajo. Gracias a que haces muchas más horas. Produces más. Entonces, esto es más bueno para la economía. España, somos un país que ya vamos muy atrás en la productividad y en la competitividad. Y entonces reducir menos horas de trabajo, esto no es bueno. Trabajar más horas, pues tiene estas cosas. Das más trabajo a los demás. Fijaos que yo cuando trabajaba de albañil, y aquí hablando del tema de la competitividad, si yo trabajaba, pero porque el horario no era un cronómetro, ahora suena una sirena y se termina de trabajar, no, porque esto depende de cómo tenías el material y cómo tenías pues la cantidad de mortero que te quedaba por gastar para terminar la pared. Pues pongamos, por ejemplo, que estabas haciendo un trabajo, le estabas dando forma a una cosa de la construcción. Si te quedabas 10 minutos más, 5 o 10 minutos más de terminar algo, que luego pasa toda la noche, se seca y empiezas al día siguiente, pues esto puede presentar que ganas 3 horas más. Porque lo de ayer lo terminaste gracias a que te quedaste 10 minutos más. O lo terminaste gracias a que trabajabas 1 hora más. Y entonces esto hacía que al estar terminada esta cosa y al día siguiente ya tenerla seca, pues ya podías empezar pues a poner un regla, aplacado, para que se aguantara, porque si todavía no está seco, no se aguantaría. Entonces ganas en cosas como estas. O por ejemplo, pues terminas de hacer todas las paredes gracias a que has trabajado 1 hora más, o te has quedado pues 10 minutos más. Entonces ya la has levantado lo suficiente para que como un nivel láser al día siguiente por la mañana, cuando todavía no hace mucha luz, puedes marcar como unos niveles láser, puedes marcar los niveles.
y esto te hace avanzar. Esto es competir, esto es producir, es decir, más tiempo de trabajo y de la mejor manera. Pues esto es lo que se pierde. Si esto la construcción, aquí están estas ventajas. En otros sectores laborales también tienen sus cosas con las cuales si trabajas más, avanzas más, ganas más en competitividad, en competencia y en productividad. Y esto el gobierno no lo tiene en cuenta. Porque ahora, claro, se quiere que trabaje menos horas pagando lo mismo, pues los empresarios tendrán que subir el precio del producto. Subiendo el precio del producto, saldrá ganando el gobierno, porque tendrá que pagar más por IVA. Pero cuidado, al subir el precio del producto, los consumidores ya no comprarán este producto, comprarán otro producto de importación, que es mucho más barato y mucho mejor. Y esto no es nada bueno para el país. Quiero decir que antes de dar estos pasos de menos horas y subir precios y de hacer leyes que reducen la competitividad y la productividad, que son malas para la economía española, pues se tenía que poner el foco en la competitividad y en la productividad para generar más valor, generar más dinero. Entonces, si tenemos adelantados a los otros de los demás países, entonces sí estamos en condiciones de ir reduciendo jornadas laborales y de ir subiendo más los salarios. Porque para subir salarios y para reducir jornadas laborales se tiene que tener una economía muy fuerte. Es decir, una industria muy competitiva, un sector primario de agricultura y ganadero muy competitivo y muy productivo. Un sector de hostelería también de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no puedes hacer políticas que encarezcan el precio de la electricidad, por ejemplo, derribando pantanos o centrales térmicas. Que no puedes hacer políticas de obligar a los agricultores ganaderos, por ejemplo, de que por cada metro cuadrado tantos animales para la crianza. Porque ya sabemos últimamente que la competitividad en la mejor calidad y mejor precio del producto español era, por ejemplo, la mecanización de la granja. Había unas cintas transportadores que hacen circular el pienso y lo reparten en cada una de las cuadras, o otras cintas que limpian la mierda por debajo, y informatizados, programados, mecanizados. Esto es gracias a los avances tecnológicos. Entonces a las empresas, a los ganaderos, a los productores, hay que dejarles que compitan, que ellos mismos buscan la manera de hacer el producto más barato y que produzcan mucho más para que salga más barato y que investiguen, que tengan los mejores medios, las mejores máquinas, la mejor tecnología para hacer mejor producto. Pero esto no se puede hacer. Políticas de la Agenda 2030. Obligar a que se cultive de esta manera o a que se críen los animales de esta manera. Derribar centrales térmicas, derribar ríos, no construir más centrales térmicas, poner restricciones al agua con la excusa de la sequía. Se dice que no llueve, pero en todo el país hay muchos ríos y se han destruido muchas presas que se podría almacenar el agua que se necesita pues para esta industria que genera valor. Pues no se pueden hacer estas cosas. Subir impuestos. Los impuestos suben los productos y suben los servicios y así no se puede competir con lo que les cuesta en otros países. Pues fijaos lo mal que lo está haciendo el gobierno. Sé que muchos van a dar unos saltos de alegría. Hostia, ahora haremos menos horas y nos van a pagar lo mismo. Pero los beneficiarios serán los funcionarios y las empresas estas grandes que ya están asentadas. Por ejemplo, Mercadona, Telefónica, Repsol, que hacen productos que son básicos y que son necesarios y se tienen que pagar, cueste lo que cueste. Pero esto también puede llevar más pobreza, porque si suben estos precios, la gente será más pobre. Pero eso sí, estas empresas que están bien, que son básicas necesarias, Mercadona, compañía de electricidad, compañía de aguas, estas empresas que son muy grandes y que la gente necesita pues el producto y el servicio que ofrecen, pues tienen que pagar mucho más para ser más pobres.
solo se van a beneficiar los trabajadores de estas empresas, porque subirán los precios, y los funcionarios, y todos los demás a tomar por culo. Si ahora la inflación, con lo que ha subido mucho, mucho, y además a las empresas los obligas a que trabajen menos horas y pagando lo mismo, pues aún no te está estrangulando más. Por tanto, será mucho más difícil que se creen más puestos de trabajo. Y al mismo tiempo, habrá más paro, más desempleo. Y esto que aquí en España tenemos una tasa de paro que más que duplica la media que hay en Europa. Aquí en España, pues las cosas van mal. Pues ya veis, este pacto de gobierno, ¿en qué consiste? En más prohibiciones, en complicaros más la vida y en volveros más pobres. Y es así. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo. Adiós.